Miñarro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Todo en orden? Hombre, todo en orden y preparado para... ¿Y mucho trabajo en el taller? Pues sí, estamos precisamente con temas de la pasión, con un yacente y un crucificado. Fíjate qué momento del año para seguir con lo de siempre. A ver, profesor Miñarro, hace poco, por desgracia, hemos tenido otro episodio de un incendio en una hermandad y la pérdida casi total o definitiva de una imagen, en este caso, de la Virgen. ¿Es partidario el profesor Miñarro de las copias de seguridad? Yo soy partidario de las copias de seguridad, pero desde el punto de vista clásico. Es decir, es necesario un modelo material, porque el tema que tanto se está vendiendo ahora de las copias digitales en mallas tridimensionales, pues son fantasías. ¿Sí? Ya que lo que estamos haciendo es cambiando nuestra imagen por un mapa de polígonos y no tenemos máquinas que sean capaces de fresar eso después con la exactitud necesaria. Por lo tanto, evidentemente, hace falta la mano de un artista y una bubia que después dirigiera aquello y evidentemente no se consigue una copia. O sea, me está diciendo que exista una copia tal cual del natural. Debe de existir física, un modelo físico para físico que se pudiera conseguir un modelo físico y al mismo tiempo el mapa tridimensional en una malla 3D para que una máquina o brazo robótico pudiera fresar eso de nuevo, y todo lo que sea fresar en madera significaría la intervención de un artista, pero podría tener un modelo de escayola de referencia que sí es una copia literal de la imagen. Yo estoy trabajando con máquinas 3D y sé lo que da de sí, y evidentemente no se puede vender esto como que tenemos una copia de seguridad. Tenemos un mapa de polígonos guardados, simplemente. Después hay que llevarlo a imagen y no tiene por qué ser exactamente. Evidentemente no vas a reproducir la imagen, vas a reproducir a grosso modo las estructuras, pero sin detalles. Entonces, por ejemplo, una imagen de cuerpo entero, ¿qué hacemos? ¿Copia exactamente igual. ¿Una copia material? La copia material es lo que, por ejemplo, tiene gran poder, tiene pasión, un molde de silicona con madreforma, y guardarla siempre con un positivo porque las siliconas también se alteran con el paso de los años. Y supuestamente si este tipo de tema lo hacemos con el futurible, que el futurible pueden ser 100, 200, 300, Dios quiera que nunca, pero evidentemente a lo mejor el día que haga falta la silicona se ha deteriorado, está rota o ha embebido, y entonces lo que se consigue tampoco es una copia. ¿Cómo? Perdón, es que yo me he quedado un poquito. Como Como la copia que tiene el gran poder y pasión, ¿cómo es? Decir, son de silicona, de elastómeros. Los elastómeros, si no tienen el molde, no se guarda con un positivo dentro, tiende a deformarse, a contraerse y a, lógicamente, producir pues, unas transformaciones que evidentemente no van a dar lugar a una copia exacta. ¿Y esos materiales cómo se tienen que guardar? Pues hay que guardarlo con un positivo dentro, con una escayola. ¿Qué condiciones? Así, que tiene que estar condiciones buenas de humedad y temperatura, y evidentemente la larga vida que puede tener este producto está lógicamente en entredicho. No, lo que está diciendo es que bueno, tenemos una copia en silicona que está cubierta. Tiene que estar con un interior, con un... Sí, sí, efectivamente, no se puede guardar el negativo de por sí, porque la gravedad actúa sobre todas esas estructuras. Lógicamente también partiendo de que técnicamente sea perfecto. Y perfecto quiere decir que tenga los enganches suficientes, que se llaman tetones, se llaman colas de Milano, lo que quiera que sea, en amplia superficie de la forma, en estructuras de gran tamaño, pues eso requiere muchos más puntos de contacto íntimos con la madre, porque si eso no es así, se va a descolgar de todas maneras, y donde no había un bulto va a aparecer un bulto, donde no había una forma va a aparecer lo que no es. A ver, señoras y señores, atentos por favor. Vamos a hacer una pregunta en voz alta delante del profesor Miñarro y a continuación le vamos a pedir que intente responderla. ¿Es posible que el hombre que estuvo dentro de la síndrome de Turín, de la conocida sábana santa, sea el mismo hombre que estuvo en contacto con el pañolón sudario de Oviedo? ¿Puede ser la misma persona, pero exactamente la misma persona? Bien, el profesor Miñarro forma parte de un equipo multidisciplinar, profesionales de distintas ramas que han hecho un estudio. Y a nuestro profesor aquí en Sevilla le tocó una parte. Y él ha hecho esa comparativa. Él tenía parte de un estudio, ha ido creciendo hasta llegar a la comprobación experimental síndrome sudario de Oviedo. Y el resultado es emocionante, cuando menos emocionante. Va a ser motivo de exposición, ya nos enteraremos ahora, pero yo lo que quería es que usted viera esta noche, le pedí permiso y él me lo ha dado, viera usted conmigo todo el estudio, yo lo tengo al completo, todo el estudio del profesor Miñarro, pero que lo visualice y oiga a él cómo lo explica. A ver lo que tardamos y de lo que somos capaces. Él lo va a explicar muy bien, seguro.
yo entiendo que usted debería grabarlo y que va a disfrutar una barbaridad. Profesor, cuando quiera, vamos a empezar por el principio. Partimos de una pregunta. ¿Es el mismo hombre? Pues todas las evidencias que se han encontrado pues apuntan a que sí. No solamente porque hay pruebas con respecto a los fluidos, es decir, a la sangre, hay pruebas de que la sangre incluso es el mismo grupo sanguíneo, esto puede ser una coincidencia, pero aquí lo más importante es que toda la topografía de tanto del rostro de la síndrome como del rostro del sudario es concordante, es correlativa, se correlacionan perfectamente, y al mismo tiempo la posición de las lesiones, número y posición, no las manchas de sangre, puesto que cabezas distintas pueden dar lugar a manchas parecidas y cabezas muy parecidas o iguales pueden dar lugar a manchas distintas. Entonces, lo que se ha hecho es un estudio basado en la antropología física, que es una parte de la ciencia forense destinada a la identificación de cuerpos, de cadáveres, cuando se tienen improntas o cuando se tienen fotografías y no se tiene el cuerpo de referencia. Eso es lo que se ha utilizado. Y aparte de eso, pues la comparación síndrome-sudario llevada a cabo también desde el punto de vista de la antropometría y del mundo de las proporciones. Pero para el profesor Miñarro, ¿es la misma cabeza la que estuvo en un sitio y en otro? Sin duda es la misma cabeza. Hemos encontrado más de 20 puntos de evidencia, lo cual le da lugar a una valoración de pruebas que tienen un nivel tremendo. En la mayoría de los sistemas judiciales del mundo hacen falta 12 puntos de evidencia o 12 pruebas para llegar a un dictamen judicial, y en otros hacen falta 8. Nosotros hemos alcanzado más de 20, por lo tanto, cualquier juez podría dictarnos pues, o sea, un acto de judicial que son los dos iguales, que nos diría que esos dos lienzos se han utilizado con el mismo cadáver. No quiere decir que sea Jesús de Nazaret. Esto ya es una historia que se remonta a los primeros años de los estudios del sudario de Oviedo. En el año 94 fue Monseñor Giulio Ricci, y después en los congresos internacionales, y verdaderamente, bueno, lo que estamos viendo es una presentación PowerPoint que en principio hace un recorrido por las aportaciones más importantes de los investigadores, porque esto no es solamente... Yo empecé a actuar en este tema a partir del año 2006, anteriormente solamente estuve dedicado a la síndrome, y a partir del 2006 asumí toda esta, se puede decir, responsabilidad de intentar ver o comprobar la correlación, ¿no? Y bueno, evidentemente esto, pues ya digo, es muy complejo, entender el sudario es muy complejo. El sudario de Oviedo es una tela que lleva en España por prácticamente desde el siglo VII, y sin embargo, pues no tiene imagen, no es como la sábana santa, por lo tanto no se ha hecho famoso por eso, y sin embargo sí tiene una información riquísima. Es una tela más pequeñita, mide 53 centímetros por 82 aproximadamente, está hecho en tejido de lino, y es un lino en tafetán, no como en la síndrome, que es una sarga levantina, pero tiene las características de un telar judío, porque se tejió también un tipo de algodón, y al mismo tiempo porque fue un telar vertical con pesa que solamente existió hasta el siglo IV después de Cristo. Entonces todas estas características, lo que estamos viendo son las correlaciones que hay. Esto ya pues son estudios que se remontan, ya digo, pues prácticamente desde el año 94, que es cuando se hace el primer congreso internacional en España, y después ha ido enriqueciendo por diferentes autores, y ahora hemos llegado a un momento metodológico en el que ya se ha avanzado tanto en el estudio del sudario de Oviedo. El 6 de diciembre celebramos el 25 aniversario de la fundación de la EDICE, y entonces, pues claro, pues creímos ya el año pasado que era el momento de presentar a los italianos y fundamentalmente al Obispado de Turín, presentar nuestras conclusiones. Mi pregunta, profesor, es si el pañolón de Oviedo supuestamente estaba por delante de la sábana de Turín, ¿no? El pañolón de Oviedo sabemos que se utiliza con el cadáver cuando está en posición vertical. Evidentemente podemos deducir que es una cruz y que además está en posición vertical por suspensión probablemente en los brazos, no es un ahorcado, puesto que hubiera sido un ahorcado no habría emanado fluido de edema cadavérico ni por la nariz ni por la boca. Entonces fue alguien que llevaba ya cadáver a la hora, justo hacía una hora que había muerto cuando le pusieron la tela, cubrió esa cabeza durante un tiempo y después fue cubierto de otra forma, es decir, se utilizó de dos maneras distintas con ese cadáver, en una primera etapa en posición vertical, en una segunda etapa ese cuerpo se pone o se coloca de decúbito prono lateral derecho y es trasladado a un lugar cercano, porque calculamos unos movimientos de unos aproximadamente 10 minutos, y hay una serie de manos, una izquierda de varón y una derecha de joven o de mujer, que se manchan de sangre y a su vez manchan la tela, con lo cual dejan huellas. Tenemos huellas digitiformes. Y al mismo tiempo, todas las lesiones que hay en ese rostro revelan que hay una coronación, que probablemente pensamos que es una coronación de espinas porque deja unas heridas
con unas manchas de sangre puntiformes que le decimos en todo el perímetro de la cabeza, y que todo esto pues concordante con la síndrome de una manera extraordinaria. El parecido que existe simplemente por comparación, sin hacer un análisis antropológico, ni antropométrico, ni forense, es ya impresionante, ¿no? Solamente el parecido, cómo se parecen entre sí las huellas que hay en una cosa y las huellas que hay en otra, siendo dos telas que tienen historias totalmente distintas. Claro, al principio todas estas imágenes son de la parte de mis estudios sobre la síndrome, porque aquí lo que intentamos hacer es tener la información suficiente de la sábana santa y la información suficiente del sudario, y con independencia una cosa de la otra. Y ahora, una vez que tenemos esa información, la cotejamos y la contrastamos y desarrollamos un método para poder comparar fotografías. Porque aquí lo que se hace es una fotometría realmente, es decir, nos basamos en infografía, nos basamos en una técnica que se utiliza en medicina forense desde el año 1898, que es la comparación fotográfica. Lo que pasa es que hoy día tenemos unos programas que nos permiten hacer unas comparaciones extraordinarias. En la sábana santa de Turín además hay una característica muy interesante. No solamente es una tela con manchas de sangre, sino que es una tela con imagen que encima tiene información tridimensional. El sudario hemos dicho que no tiene imagen, pero la información tridimensional nos la da la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre se comporta como un fluido y recorre la superficie de la cabeza y del rostro atendiendo a los accidentes topográficos que hay en ese rostro. Y nos revela cómo hay un pómulo derecho inflamado, cómo hay un arco superciliar inflamado también, cómo hay una nariz torcida y cómo esto después pues, se puede de alguna manera comparar con la topografía de la síndrome y son concordantes. ¿Cómo llega el sudario de Oviedo a España, profesor? El sudario de Oviedo a España tiene una historia bastante que ya no es leyenda, en parte sí hay bastante leyenda, pero hay documentos. Hay documentos que son perfectamente correlacionados con esas historias de tradiciones, ¿no? Nos dice que entra por Cartagena, aproximadamente pues, en el siglo VII, el año 617 aproximadamente. A partir de ahí llega en un arca, es decir, la historia del sudario es la historia del arca santa que sale de Jerusalén en el año 614 cuando entran los persas por Corroe II y los cristianos tienen que refugiarse en otro sitio. Se van hacia Alejandría, de Alejandría cruzan hacia un puerto bizantino y cristiano que era importante en aquella época en el Mediterráneo, que era Cartagena, y de ahí se dirigen a Écija. San Fulgencio los recoge, los recibe, les da hospedaje y los traslada, lógicamente los envía a Sevilla, lógicamente a manos de San Isidoro. Y San Isidoro recoge el arca santa. Sabemos que aquí en Sevilla está aproximadamente 25 años hasta que muere San Isidoro y a partir de ahí va a Toledo. ¿El sudario de Oviedo estuvo en Sevilla? El arca santa. El arca, sí. 25 años. Estuvo 25 años. Vale. Muere San Isidoro en el año 636, pasa a Toledo, a mano de San Ildefonso, discípulo de San Isidoro, y allí está hasta el año unos 75 años, hasta que la victoria musulmana pues, hace que los cristianos tengan que salir huyendo, huyen con la reliquia, se refugian en los montes asturianos. Allí todavía hay un lugar que se conoce por el nombre de Mont Sacro, y existen allí unas ruinas, que probablemente fue el lugar donde se guardaron las sacras reliquias. Allí están hasta que Alfonso II del Castro funda la ciudad de Oviedo. Bueno, se funda la ciudad de Oviedo, Alfonso II del Castro construye su palacio, y en el palacio, pues, levanta la Cámara Santa, que actualmente sigue siendo la misma, está dentro de la Catedral Gótica de ahora, y allí guarda el Arca Santa. Y estamos hablando de la época de la fundación de Oviedo. Después ya tenemos toda una historia que se escribe posteriormente, hablando de la leyenda. Tenemos documentos en Francia, en Bruselas, en España, en distintos sitios, documentos antiguos que nos hablan de que esta historia es verdad, de que esta tela viene desde ese momento. ¿Qué fue el sudario de Jesús de Nazaret? ¿Por qué lo decimos? Porque toda la tradición siempre dijo que en el Arca Santa había una cosa que se llamaba Sudarium Domini. Y es una tela sucia, arrugada, sin aprecio alguno, puesto que nunca se ha visto en ella imagen. Y eso, lógicamente, es lo que hace que a lo mejor pensemos de que sea absolutamente cierto que aquello se conservara porque se decía que era el Sudarium Domini. Bien, atención ahora porque están ustedes a punto de ver la fase final de una quinta etapa del estudio que yo les quería mostrar, que tiene que ver con los primeros estudios del profesor Miñarro. Efectivamente, ahora lo que vemos Vamos a llegar ahora a la sexta etapa, que es la que nos trae claro, aquí, son las importantes. Claro. Esto es lo que estamos viendo son los estudios sobre el sudario. Hemos visto estudios sobre la síndrome. He dicho que estos dos objetos hay que estudiarlos independientemente. Hay que intentar comprender la forma de las manchas. Aquí lo que estamos intentando, pues a través de experimentos que se han hecho, se diseñaron 4 experimentos prácticos para intentar reproducir las huellas del sudario partiendo de rostros humanos. Y entonces no cabe duda que así identificamos las estructuras que dejaron esas manchas. Con lo cual se pueden aislar perfectamente los accidentes topográficos de ese rostro.
estudiarlo en extensión para ver de alguna manera la corrección necesaria de pasar de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones. Hay unas deformaciones, esas deformaciones hay que estudiarlas. Lo que estamos viendo son los datos antropométricos, eso es lo que sabemos que podía medir la cabeza no esquelética de ese hombre, 22,5, estas son medidas de tablas antropométricas, que nos hablan también de una serie de puntos de enclave que lo estudian todo médico forense, sobre todo dedicado a la antropología física, que son los puntos cefalométricos o craneométricos. Toda cabeza tiene 22 puntos y todos los solemos tener en sitios previsibles, con lo cual podemos estructurar perfectamente todo eso. Esto es ya la compatibilidad entre las dos cosas. Fijaros que esa imagen... A ver si es el mismo hombre o no. Venga. Está reproduciendo, en un lado tenemos el hemirrostro izquierdo de la síndrome y en otro lado el hemirrostro derecho del sudario. Fijaros cómo ambas telas forman el mismo rostro. Vamos, el mismo rostro no, que complementan el rostro. Y además hay una concordancia tremenda en las estructuras. La sangre que está en el lado izquierdo de la pantalla sale de la fosa nasal. Es una efusión de sangre tremenda que sale de ahí. Estas fueron las primeras pistas que nos llevaron a este trabajo. Nos llamó la atención el parecido que había, después nos llamó la atención comprobar que las lesiones estaban en el mismo sitio, y después nos llamó la atención comprobar que la sangre se movía por una topografía exactamente igual que la información tridimensional de la síndrome. Todos estos puntos de atención, y abajo tenemos unas fotografías que ilustran la información tridimensional de la sábana, y después al mismo tiempo tenemos lo que vemos en el sudario. Las últimas fotos pues son muy relevantes porque nos dicen que ese parecido existía. Claro. ¿Es el rostro de dos hombres con las mismas lesiones o es el mismo hombre? A ver. Tenemos la fotografía de Tamburelli, que es la que se ve de ordenador, y tenemos el sudario de Oviedo. Fijaros cómo el pómulo derecho tiene un área de superficie que es exactamente compatible con la deformación que existe ahí. Eso es una pista no solamente impresionante, ¿no? Decimos, a mí me estos rostros son de... la cara de Cristo me emociona a mí, profesor. ¿Se trata del mismo hombre? Claro, esa es un poco la cuestión. Hombre, viendo lo que estamos viendo aquí, ¿no? De la síndrome y no, pero... vamos a ver, la probabilidad de que existiera tanta compatibilidad... Sí, ya, pero evidentemente en medicina y en ciencia hay cosas que se pueden considerar como extremadamente probables, hay otras cosas que se pueden deducir y otras cosas que son especulativas. ¿Y esto es especulativo? Aquí especulaciones, nosotros no estudiamos ni trabajamos sobre especulaciones, trabajamos sobre la posibilidad de tener evidencias que nos lleven a certeza y al mismo tiempo las que no nos llevan a certeza, que nos lleven a deducciones lógicas, basadas en esas evidencias. Podemos decir lógicamente que son la misma persona y que son lo mismo, que han estado en el mismo cuerpo y que es una parte de lo que supuestamente hay una compatibilidad que es verdaderamente inquietante. O sea, cierto, 100%. Pues un 89, 95%, porque evidentemente hay lagunas que no hemos rellenado aún porque no hemos podido investigar la síndrome. Hay que decir que todo lo que sabemos de la sábana santa es por trabajo sobre facímiles. El equipo de investigación no ha desarrollado ninguna actividad sobre la síndrome. Sobre la sábana santa hace más de 30 años que no se hace nada de estudio científico. En el año 78 se hizo el estudio científico del cual se vive, y se vive de unas rentas tremendamente antiguas. Entonces hay que volver a investigar la síndrome. Probablemente lo que los italianos pretenden es publicar este trabajo, presentarlo en Turín en mayo, coincidiendo con la obtención de la síndrome de este año, y esto quizá sirva, porque incluso la idea es llevarlo al Vaticano y presentárselo al Papa, para conseguir que la Iglesia vuelva a dar autorización para hacer este estudio, porque este argumento nos lleva a una cosa distinta. La síndrome tenía agotado todos los caminos, y después del año 88, cuando el veredicto del carbono 14 dejó para muchos cerrado el tema, la Iglesia no se quiere meter en más charcos. No quiere, no se fía de la ciencia. ¿Por miedo a qué? No se fía de la ciencia. Profesor, yo creo que el que más o menos, digámoslo así, ¿no? Que sea creyente, bueno, mire usted, yo es que estoy viendo ahí y yo veo la imagen del que yo le rezo, ¿no? O sea, aunque sea mi Cristo en otras imágenes, pero yo puedo decir tranquilamente que ese hombre que está así es Jesús de Nazaret. Es que hay otra cosa que también, igual que se parecen las imágenes, se parecen las improntas, se parecen las lesiones, se parecen las fotografías entre lo que son las dos telas y parecen que apuntan al mismo cadáver, también sucede que iconográficamente hablando, las dos cabezas se parecen al personaje de Jesús de Nazaret que conocemos a través de la historia del arte desde el siglo VI. ¿No? Y la Biblia, ¿no? Puede ser una coincidencia, ¿no? O puede ser que efectivamente ese parecido relato, ¿no? iconográfico nos lleve a que verdaderamente tuvo que haber un referente en los primeros tiempos, lógicamente a partir del siglo VI, que es cuando cambia la iconografía de Cristo, y esos referentes probablemente fue la síndrome, lo que estaba entonces en Edesa, y en el año 944 pasó a Constantinopla.
y es lo que se venera en Turín hoy, porque eso parece ser que se le sigue casi linealmente con algunos altibajos de vacíos históricos. Profesor, que yo me pierdo. ¿Qué es el estudio antropométrico y los puntos cefalométricos? ¿Eso qué son? Eso es quizás lo más interesante del proceso, a ver. porque resulta que esos son enclaves que hay que encontrar en una cabeza y en otra, es decir, tanto en el sudario de Oviedo como en la síndrome. Una vez que se encuentran estos puntos, establecemos la confrontación. Es decir, tenemos que saber con qué comparar. Entonces, para eso hace falta las tablas antropométricas y los puntos antropométricos. Es decir, no trabajamos con simplemente las manchas de sangre. Trabajamos con las para manchas. que nos entendamos, un punto antropométrico, ¿qué puede ser? Un enclave geográfico que tiene una disposición en el espacio. Es decir, nosotros tenemos uno de los puntos más interesantes que tenemos como punto fijo, y de él arrancan muchos de ellos, es el punto nación, que está justo donde se puede decir que termina, donde termina la parte blanda de la nariz. Si nosotros nos movemos la nariz, se mueve tomando como punto fijo ese punto. Ese es el riñón. A través de ese punto, localizado ya ese punto, localizamos el resto de los puntos. Porque tenemos una serie de planos de referencia, algunos transversales y otros sagitales, y eso está estructurado, y toda cabeza humana, con diferencias, lógicamente, raciales, de sexo, de edad, etcétera, pero más o menos es previsible dónde vamos a tener las orejas, aunque no las encontremos. Y entonces, al encontrar las orejas, encontramos sus puntos de referencia, y a partir de ahí pasamos a la región del cráneo, la parte occipital y todo. Profesor, podemos decir que incluso ese punto es un punto que en el hombre que sale en la sábana y está en el pañuelo de Oviedo, es un punto que a lo mejor incluso podría estar un poco desviado, ¿no? Puesto que hay arrugas. Y de hecho, al señor no tenía la nariz partida o movida hacia un lado. Esas desviaciones incluso se repiten en una tela y en otra. Es decir, tanto la nariz del hombre de la síndrome como la nariz del hombre del sudario estaba aplastada y desviada a la izquierda. Tiene que haber mucha Ahí tenemos cómo se ven la posición de las orejas en la sábana santa. No existen, porque la síndrome es uno de los misterios que hay, que tenemos impronta de corporal, dorsal y frontal, pero no tenemos imagen lateral. Pero sin embargo hemos podido, lógicamente, deducir dónde poner las orejas, dónde estarían sus proyecciones, y eso nos sirve para confrontar la posición del sudario sobre la síndrome, puesto que también sabemos dónde estaba la oreja derecha en el sudario de Oviedo. La encontramos hace unos 5 o 6 años. Encontramos la mancha que dejó. Y entonces eso ha sido fundamental para saber de qué manera cruzar la información entre una cosa y otra. Lo que vais a ver son ahora las superposiciones. Venga. Las superposiciones por transparencia son las más importantes, porque estas son las que nos llevan a ver cómo coinciden manchas, coágulos. Hay coágulos que, por ejemplo, le faltan el núcleo, y esas faltas se encuentran en la síndrome, y sin embargo, los núcleos faltantes están en el sudario. Es decir, que eso demuestra que una tela llegó antes que otra. Y entonces la sangre que estaba más fresca transmitió la masa del coágulo, la masa del núcleo del coágulo se transmitió al sudario, y por lo tanto ya no se transmitió a la sábana. Esta es la superposición. Eso es una superposición por transparencia. Después vemos la fotográfica, que son las más... Bueno, ahí se ve cómo las manchas puntiformes de la nuca coinciden todas, o una gran parte. Hay una parte que no coincide, pero esas manchas de sangre no tienen por qué coincidir en forma. Coinciden en posición y en distancia. Eso quiere decir que las heridas son las mismas. Sería ya increíble que encima coincidieran las formas de sangre. Ya digo, yo me mancho o tengo una herida en la mano o 2 heridas en la mano, me pongo un pañuelo y dan 2 manchas de sangre, y si me lo pongo otra vez al rato, darán 2 manchas distintas. Pero evidentemente la distancia entre esas 2 manchas es la misma. Será la misma. Igual que el número de manchas según el número de heridas. Y eso es lo que estamos comprobando. Aquí vemos la impresión del sudario sobre la síndrome, una transparencia del sudario sobre la sábana. Es una imagen abstracta, pero está reforzada por la fotografía de lo que vemos en la síndrome que estamos viendo. Y ahí vemos pues cómo hay un coágulo que tiene la ceja izquierda, que tiene una gotita, y esa gotita está en un sitio y está en otro sitio. Y además el coágulo, ese el núcleo faltante en la síndrome, está en el sudario, en el sitio previsible. Eso ya es de una coincidencia tal que evidentemente nos lleva a ese valor probativo que tiene todas estas cosas que estamos viendo. O sea que no es un capricho, ni se basa en que simplemente hayamos hecho coincidir las cosas de una manera aleatoria, porque eso era una cosa que se ha dado. En algunos congresos se han presentado ponencias sobre este tema y se confrontaba la información sin tener en cuenta la posición relativa de las cosas. ¿En este equipo cuántas personas han trabajado o estáis trabajando? El equipo, el EDICE, está compuesto por unas 40 y tantas personas.
Y de los 40 y tantos, pues hay una parte que somos españoles de distintas universidades, Oviedo, Salamanca, Valencia, la Complutense, Sevilla, la Pablo Olavide también, y la mía, que está representada por mí, ¿no? Porque no hay otra persona miembro. Y después tenemos una parte del equipo italiano, que forma parte también del EDICE, y una parte del equipo americano encabezado por John Jackson. Que John Jackson es considerado como el mayor experto que hay en la síndrome, fue uno de los directores del STUR. Y una persona, profesor, una persona que es creyente, que sabemos que, por supuesto, eres creyente, cuando se enfrenta ante estas cosas, ¿qué piensa? Yo cuando me enfrento a estas cosas... ¿Le da miedo? ¿Deja esa parte creyente o de fe apartado y solamente se pone como técnico? Claro. ¿No le da ese miedo de...? No, para nada. Yo no creo en la síndrome, ¿eh? Vamos, que yo no soy creyente por la síndrome. No, yo no estoy diciendo, pero que si puede decir... Pero no estoy diciendo que sea uno creyente por la síndrome, pero ¿la síndrome puede reafirmar más esa creencia? De la persona esa que decimos que murió por nosotros. Hombre, evidentemente todo esto lleva muchas reflexiones. Evidentemente es muy difícil abstraerte de lo que significa esto y del poder cultural que tiene. La sábana santa tiene un poder cultural enorme. Y al mismo tiempo hay una cosa que es a lo que yo le tengo miedo. La sábana santa, dijo Freurin Lemberg, la experta en tejido que la restauró en el año 2002, que la síndrome tenía también la posibilidad y la facultad de actuar como un espejo, donde no solamente se podía reflejar tus inquietudes, también tu vanidad y tu ansia de protagonismo. Y esa es la realidad. La síndrome hay que pasar de ella en muchos aspectos para que no actúe de ese espejo donde se quieran reflejar las cosas que tú, de alguna manera, crees en ellas. Es decir, esto hay que verlo como un objeto material que es, no es más, es un objeto material. Entonces, como tal, tiene que ser analizado. Aquí no hay que hablar ni de resurrección, puesto que lo que estamos viendo es un cadáver. Por lo tanto, fijaros cuando se habla de que la sábana santa puede ser una prueba de la resurrección. No, porque estamos viendo un cadáver. Otra cosa es explicar cómo ese cadáver está presente y ausente a la vez, porque esa es una realidad. Es difícil de entender, habría que explicarla de una manera mucho más despacito, evidentemente, pero es verdad, si no fuera por la inmovilidad de ese cuerpo y al mismo tiempo por la ausencia de ese cuerpo, la presencia y la ausencia, no serían posibles ni el sudario de Oviedo ni la sábana santa. Este cadáver no siguió con estos lienzos, cosa que no le suele suceder a ningún cadáver amortajado. Su cuerpo termina con los lienzos y los lienzos terminan con su cuerpo. Hay una corrupción de todas las estructuras orgánicas a la vez. Sin embargo, aquí llega un punto y un momento del uso de estas telas en el que el cuerpo no está. Se lo llevan. Puede ser, pero no lo quitan mecánicamente. ¿Qué sucede? No lo sabemos. ¿Se descompone? No hay huellas. ¿Hay algún signo de corrupción? Cero. Ni siquiera amoníaco alrededor de los orificios naturales. En caso de descomposición del cuerpo, ¿hubieran quedado signos? Totalmente. Sí, al 100%. Muchísimo. O sea, seguro. Muchísimo. Incluso no nos llegaría, por ejemplo, hay una cosa que no se descompone. La sangre, por ejemplo, que está en el sudario de Oviedo y la sangre que está en la síndrome, los coágulos están completos. No le ha sucedido un fenómeno que es la fibrinólisis. La fibrinólisis sucede entre las 35 y las 40 horas a la sangre. Se destruyen los coágulos de fibrina y la sangre se altera y se dispersa y el coágulo se desintegra. Es decir, sin embargo, los regueros de sangre y los coágulos los tenemos completos. A la sangre que hay en estos tejidos no le ha sucedido ese proceso natural que le pasa a toda sangre. ¿Y la ciencia cómo explica la ausencia de ese proceso? No lo puede explicar. Como tantas cosas no podemos explicar. No podemos explicar un agujero negro y sin embargo es una realidad física. Y muchas veces pues no entendemos muchas de las cosas que pasan en el universo y sin embargo las explicamos, incluso la propia materia la definimos, no porque sabemos lo que es, la definimos con una sencilla frase que se dice, que es la materia, lo que las cosas son por lo que hacen. Fíjate la manera que tenemos de definir la materia, que con la ausencia del cadáver tengamos a su vez tantísima información de ese cadáver. ¿Se conservan sudarios o sábanas que envolvieran cadáveres de la época para ser comparados con estos? Ninguno. Hay fragmentos bueno, sabemos que en Egipto, por ejemplo, y de cualquier museo que vayamos de antigüedad egipcia, vamos a encontrar montones de lienzos, contacto con cadáveres, donde hay todas las manchas de putrefacción, corrupción, líquidos de embalsamamiento, etcétera, etcétera, pero no vamos a encontrar imagen nunca. Estas son las superposiciones increíbles. Aquí es donde se ve el número de puntos de evidencia. Fijaros cómo en un sitio y en otro.
En un lado tenemos el sudario de Oviedo, en otro lado tenemos la sábana. Fijaros cómo hay heridas que están en el mismo sitio. En la sábana santa, por ejemplo, que la tenemos en el lado derecho de la pantalla, tenemos un coagulito que pone sangre de corona de espina. Fijaros cómo en la sábana hay 3 puntos de sangre y en el sudario hay una gota enorme. ¿Por qué? Porque hay mucha más cantidad de sangre. Es la misma sangre. ¿Por qué? No es que sepamos... Bueno, la misma sangre se ha identificado, el grupo AB. Es la misma sangre vital, o sea que es sangre vital la que hay ahí. Es decir, que esas heridas se provocaron cuando este hombre estaba vivo. Y sin embargo hay otra sangre que sale por la boca y por la nariz que está rebajada entre un 6 y un 8% y que son lesiones. Esa es la topografía, las deformaciones son las mismas. Bigote las mismas barba, ¿no? Inflamaciones. Mira la barba perfectamente. Es que la barba y el bigote están empapados en sangre, en líquido de edema cadavérico. Y hemos encontrado en el sudario de Oviedo una cantidad enorme de fibrina, y la fibrina se produce en las cavidades internas del organismo. ¿Qué quiere decir? Que salieron por la boca y la nariz. Y para que eso pase, se tiene que igualar la presión hidrostática. ¿Qué quiere decir? Que deducimos que el hombre del sudario tenía perforada la caja torácica. La lanzada. Sí. Si no es así, no habría salido la fibrina por la nariz y la boca. Entonces, en la síndrome tenemos que buscar la fibrina. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante que analicemos la sábana. Y probablemente en el mes de mayo puede ser que se produzca el milagro de que el equipo nuestro EDICE, tenga la posibilidad, en el cambio de gas que se hace para la obtención, tengamos la posibilidad de poner el microscopio. Solamente se ha pedido media hora. Y sabemos lo que tenemos que buscar. ¿Y cuándo se sabe si os lo conceden? Lo sabremos en mayo. En mayo. Coincidirá con, si todo sale bien, con la presentación de la publicación de este trabajo en Turín, que se hará aprovechando la obtención. Parece ser que el equipo italiano, que el Centro Internacional, dirigido por Bruno Barberí, pues está decidido a que se haga una presentación por todo lo alto, es lo que ellos comentan en Turín, y que quieren a su vez que esto después lo traslademos al Vaticano. Ya te digo, la presión cultural, eso es un dibujo realizado sobre la cabeza, es tremendo porque, claro, la cabeza humana no es desarrollable, sabemos que no es un objeto desarrollable, pero claro, la información del sudario de Oviedo se extiende en un cilindro, y el cilindro sí que es desarrollable. Entonces hemos hecho un desarrollo de ese rostro, y después, aparte de desarrollarlo, que sale la proyección de Mercator, es decir, lo que eran los mapas mundi, es la proyección de Mercator, sale deformado, pero cuando las estructuras de la imagen de la síndrome concuerdan y le dan cara al hombre del sudario. En el sudario de Oviedo no hay rostro. Yo siempre, además, insisto en una cosa, es curioso como de la síndrome nada más que se habla de la imagen. Incluso la gente se olvida de que es una tela que tiene 2 caras, tiene anverso y tiene reverso. Bueno, pues todas las polémicas es sobre el reverso y sobre la imagen. En el sudario de Oviedo llevamos 25 años trabajando y sin imagen hemos sido capaces de construir toda la historia del uso de esa tela, incluso las estructuras orgánicas de la cabeza que envolvió. Y no tenemos imagen. Por lo tanto, en la síndrome habría que olvidarse de la imagen y trabajar sobre las manchas de sangre, porque son capaces de darnos toda la información. Un forense normalmente cuando investiga un crimen y tiene una tela que está en contacto con un cadáver, normalmente en esa tela solamente hay manchas de sangre, si se trasladó el cuerpo, y saben cómo se trasladó, cómo se envolvió y todo, y no tiene imagen, y no la necesitan. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo. Esto de Leonardo, bueno, vamos a ver. ¿Por qué solamente vemos de este problema la cúspide del iceberg? Si aquí hay un objeto físico con manchas de sangre física que se pueden analizar. Que nos van a dar una información. Desde la medicina forense y con eso tenemos suficiente. Claro, cuando ya cruzamos todo esto, pues ahí se ven, por ejemplo, las superposiciones de una cosa y de otra. Ya digo que esto es una presentación, no tiene nada que ver con el trabajo. Este trabajo, desde luego, es publicable, se va a publicar. No es asequible a cualquier público. Hace falta una información de antropología física, antropología forense, anatomía artística, las técnicas, lógicamente, y la metodología del mundo de las proporciones, de los cánones artísticos, que de hecho no para nada está despreciado por los antropólogos. Dicen que es la manera científica de acercarse a la antropometría del hombre. Luego, todo esto se ha intentado utilizar, claro, evidentemente porque yo soy un escultor que tengo que construir cabezas desde la nada. Desde la nada. Empezamos con un palo y terminamos con una cabeza completa. Y situamos en el espacio todos sus elementos constituyentes. Evidentemente esto mismo lo estoy haciendo, pero no parto de la nada. Tengo la información que hay en la sábana y en el sudario. ¿Cuándo se supo, profesor, que el grupo sanguíneo era AB?
Pues se hizo del sudario de Oviedo, se hizo 3 análisis en tiempos distintos por especialistas distintos y los resultados fueron los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que la síndrome solamente se ha hecho una vez, lo hizo Baima Bolón. Sin embargo, el sudario de Oviedo lo ha hecho Baima Bolón y lo ha hecho el Delfín Villalaín, catedrático de Medicina Legal de Valencia, con Teresa Ramos, su mujer, que es profesora titular de la Complutense en Medicina Legal también. ¿Y ese grupo sanguíneo es habitual? Ese grupo sanguíneo sabemos que en poblaciones europeas, en la Edad Media al menos, era poco abundante. Sin embargo, sabemos que sí que es muy abundante en toda el Oriente Medio. Podemos saber que es AB, pero para que coincida tanto uno como otro, ¿hay algún tipo de característica o algo para que podamos decir que los dos grupos sanguíneos son iguales? Simplemente es AB. Y una de las cosas que es curiosa es que la mayoría de los milagros eucarísticos, que hay algunos investigados científicamente, como el milagro eucarístico del anciano en Italia, el grupo sanguíneo de ese cáliz que la sangre fluyó de la Sagrada Forma, cuando el sacerdote dudó de la consagración, el grupo sanguíneo es AB. Ahí lo tiene. Bueno, están terminando ya las imágenes de este estudio. Hemos dicho que irá a Italia, ¿no? Bueno, está en la parte del profesor Miñarro, pero habrá otros profesionales haciendo lo suyo. Lo que se va a publicar es mi parte solamente. Vale. El equipo entregó el informe completo, que no solamente es la parte esta de correlación, información, sino en el sudario, sino la parte de medicina legal, en toda la parte de análisis que se han hecho. Se han encontrado células epiteliales en el sudario de Oviedo, también hemos encontrado pelo, bastante cantidad, se han encontrado hongos, tenemos también una contaminación complicada, la historia, todo eso. Varios capítulos forman el informe es un tocho bastante extenso, se entregó en diciembre del año pasado a Oviedo, al Cabildo Catedral. Profesor, y de este informe solamente se va a publicar la parte esta de correlación, porque es la que pensamos que puede abrirnos la puerta de la síndrome.